¿Qué tal, estimados jóvenes del tercer grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos un nuevo continente, Europa, ¿no? Ya vamos a estudiar las generalidades y relieve, su localización, su superficie, sus puntos extremos, sus límites, su división política, ¿no? Etcétera. Vamos a comprender la organización y división política de Europa y localizar en mapas el continente europeo, diferenciando sus sectores y principales formas de relieve. Iniciemos antes con una pequeña introducción. Hay un mito griego, ¿no?, en el que refiere que Zeus, enamorado de Europa, una joven del Asia Menor, se convirtió en toro para raptarla. Este Zeus era un bandido, ¿no? Y llevarla sobre su lomo a la región a la que luego daría su nombre. El relato tiene un indudable contenido simbólico. Nos habla de la relación estrecha entre los dos continentes, del flujo civilizador que llegó del este. ¿Ya? Geográficamente, Europa es solo un apéndice de la Gran Asia, ¿no? O sea, si de aquí vamos a ver en el mapa que Europa es un pedacito, ¿no? Y todo lo demás viene de Asia, ¿no? No obstante, en aquella se fue forjando, o sea, es decir, en Europa, se fue forjando a lo largo de milenios y a través de sucesivos aportes una cultura peculiar que hoy puede decirse es hija en diferente grado de tres civilizaciones, de la civilización de Atenas, de Roma y de Jerusalén, ¿no? Atenas con la filosofía y todo lo que es la cultura humanista, digámoslo así, Roma con el derecho y la cuestión política y Jerusalén con la religión, ¿no? Muy bien. Vemos aquí entonces un pequeño mapa, ¿no? Un pequeño mapita, un esquemita de Europa, ¿no? Vamos a ver la ubicación geográfica, la superficie, los límites, división política, los puntos extremos y los sectores, ¿no? En esta primera parte del video. Luego veremos lo que sigue, el relieve. Bien, para avanzar rapidito, entonces, denominado también Europa como el viejo continente y la cuna de grandes civilizaciones, ¿no? Es la quinta masa continental en superficie del planeta. Su ubicación geográfica. Bien, si nos ubicamos aquí en el mapita, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Ahí está. A ver. 4. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ya. Entonces vemos aquí, este de rojo es Europa. ¿Cierto? Esto de aquí es Europa. Con respecto al ecuador terrestre, esta es la línea imaginaria, el ecuador terrestre. Con respecto al ecuador terrestre, Europa se encuentra al norte, ¿no? En el hemisferio norte. Con respecto al meridiano de Greenwich, ¿no? Con respecto al meridiano de Greenwich, este es el meridiano de Greenwich, Europa se encuentra, digamos, en la dirección del este. Recuerden, de aquí para acá es el este y de aquí para acá es el oeste. Entonces, en la dirección del este al oeste, ¿ya? Este-oeste, ¿entendido? ¿Ya? Y se encuentra entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, ¿no? Porque vemos que está en el trópico de Cáncer y algunas partes, sectores están en el círculo polar ártico. Entonces, ahí vemos la localización de Europa. Ajá. Muy bien. Superficie. Tiene una extensión de 10.530.750 kilómetros cuadrados, ¿ya? Incluye la parte europea de Rusia. Ustedes saben que Rusia tiene dos partes, una Rusia occidental y una Rusia oriental, siendo la quinta masa continental más extensa del mundo.
Sus puntos extremos, bueno, en el norte, su punto extremo más que está más al norte es Königsbergloden, ¿no? Isla Magería en Noruega. Su punto más meridional, o sea que está más al sur, es la isla Gavlos en Grecia. Su punto más oriental, el norte de los montes Urales en Rusia, y occidental el cabo de Stalberg en Islandia. Sus límites, bueno, agrandamos aquí entonces. Al norte vemos el océano glacial ártico, al sur el mar Mediterráneo, este mar de aquí, ¿no? El mar Mediterráneo, los montes Urales, ¿no? Que es Rusia, esta parte de aquí son los montes Urales, el río Ural y los montes Cáucaso y Mar Negro al este, ¿ya? Y el océano Atlántico al oeste, ¿ya? Acá el océano Atlántico. Bien, otros datos importantes. Su población aproximadamente son 734 millones, 735 aproximadamente millones de habitantes, ¿no? Su densidad es de 69.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Su gentilicio se les conoce como europeos, así como nosotros americanos a ellos europeos. Su religión, pues son tres, ¿no? Los católicos que son mayoritarios, los ortodoxos en 10 países, los protestantes en 9, los musulmanes en 4. Los católicos están en 23 países. Bien, las ciudades europeas más pobladas tenemos aquí Moscú, París, Londres, San Petersburgo, Berlín, Madrid, Roma, Hamburgo, Barcelona y Milán. Son las ciudades europeas más pobladas. Más pobladas. Los sectores de Europa. Se les suele dar diferentes divisiones, ¿no? Pueden escuchar Europa del Norte, Europa del Sur, ¿ya? Pero vamos a considerar en nuestro curso la Europa occidental o del oeste y la Europa oriental o del este. La del oeste es la región geográfica situada en la parte occidental de Europa, frente al Océano Atlántico. El término posee connotaciones y aspectos geográficos, económicos, culturales, políticos, haciendo referencia a los países europeos no comunistas durante la Guerra Fría. Por eso se les considera del oeste, ¿no? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el término ha sido utilizado para describir a los países desarrollados y de altos ingresos de la Europa occidental, caracterizado por tener un sistema democrático, economías mixtas, ¿ya? ¿Qué quiere decir economías mixtas? Que combinan el libre mercado con aspectos de intervención o acción estatal en el estado del bienestar. Sin embargo, la definición se está volviendo ya más obsoleta, ¿no? Bien, los países de Europa occidental. Miren, ve, este es Europa y todo esto de aquí de amarillo, todo esto de aquí, lo que está con amarillo, vendría a ser la Europa occidental, ¿no? Occidental. Y ahí están los países que conforman la Europa occidental: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia y Suiza. Son los países de Europa Occidental. Tener en cuenta que en Italia hay dos estados, ¿no? El estado de Italia y el estado de Ciudad del Vaticano, que se encuentra dentro de Italia. Y, si no me equivoco, también Mónaco, Montenegro, creo que es. A ver, sí, ¿ya? Bien. Y por el otro lado tenemos a la Europa del Este, que es toda, miren, ¿se acuerdan? Esta parte que quedó sin sombrear, ahora acá está sombreada, ¿no? Entonces aquí tenemos la Europa del Este, ¿ya? Es la región oriental del continente europeo, comprende a los países del antiguo bloque vinculado a la desaparecida Unión Soviética. Entonces se hizo esa división para distinguir los europeos socialistas comunistas y los europeos capitalistas, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
Acá tenemos los países de Europa Oriental: Bielorrusia, Moldova, Polonia, Rusia, Ucrania, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Albania. Europa Oriental es ampliado para incluir estos otros antiguos estados socialistas: Serbia, Croacia, Montenegro, Eslovenia. Y los estados República de la ex Unión Soviética clasificados como parte de Europa Oriental: tenemos Estonia, Letonia y Lituania. ¿Sí? Aquí vemos, voy a agrandar un poquito para, para verlo un poquito más grande. ¿Ya? Uy, ahí está, muy grandote, creo. A ver un ratito. Bien. No, mucho. Ahí tenemos. Bien, aquí tenemos la división política de Europa, ¿no? Cada número identifica a un país. Albania, por ejemplo, algunos nomás para no, porque son aproximadamente 44, son 44, ¿no? Por ejemplo, los más conocidos, vamos a ver, Dinamarca. ¿Dónde está Dinamarca? Dinamarca está aquí en el 10, ¿no? Al norte. Ahí está Dinamarca. España, aquí está España, el 13, ¿no? Este 34 de aquí, ¿qué es? Este 34 de aquí es Portugal, ¿no? Portugal. Reino Unido, que es el 35, este de acá, ¿no? Lo que es Inglaterra. 19 es Irlanda, la isla de Irlanda, ¿no? Desde aquí tenemos Ucrania, ¿no? Sí, más arribita hay más. Más arribita hay más. ¿Ya? Acá están los montes Urales. Todo esto sirve como un límite natural, ¿no? Hasta aquí es Europa. Hasta aquí es Europa, ¿no? Y por acá, ¿no? El Cáucaso, ¿no? Todo esto, ¿ya? Es Europa. El resto es Asia. Si se dan cuenta es como un apéndice. Un apéndice es como la colita, ¿no? De Asia, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, ¿dónde está Francia? Francia está aquí. Aquí está el 2, Alemania, ¿no? ¿Ya? Tenemos acá a Rumania. Acá tenemos a Polonia. ¿Sí? Acá el gran... La Italia. La Santa Sede del Vaticano. Y San Marino. ¿Ya? San Marino. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos, en su casa lo pueden ir revisando mejor y cada país, ¿no? Está enumerado, ¿no? Y su ubicación en el mapa, ¿no? Bien. Ahora vamos a estudiar el relieve y la geomorfología. ¿Qué vamos a ver? Las mesetas, las montañas, la llanura, las cordilleras. Bien, vamos a ver aquí, directo, en el mapita, ¿ya? Eh, sí, los, los sistemas, ¿ya? El, el relieve, europeo, ¿no? Tenemos los sistemas orográficos. Sistemas orográficos, recuerden ustedes que se refiere a lo que son las
montañas, ¿sí? ¿Ya? Las cordilleras, ¿ya? Los montes. Entonces, el primer sistema orográfico tenemos aquí el Cáucaso, que es este de aquí, es esta región de aquí, el Cáucaso. A ver, aquí está. Este de aquí, el Cáucaso. ¿Ya? Los montes Urales, que como les decía, sirven este, como límite natural, ¿ya? Como límite natural de Europa, ¿no? Acá están los montes que separan a Europa de Asia, el río también, ¿ya? Y el Cáucaso, ¿no? ¿Ya? Los Alpes escandinavos, aquí los tenemos, los Alpes escandinavos, ¿ya? Los Peninos, acá tenemos los Peninos, ¿ya? Los Cárpatos, acá tenemos los Cárpatos, ¿ya? Los Alpes, ahí tenemos los Alpes. Los Apeninos, que es esta de acá, de Italia, los Apeninos. Y los Pirineos, aquí, que es también una frontera natural entre España y Francia, ¿ya? Los Pirineos. Entonces ahí tenemos los sistemas orográficos de Europa. Y las mesetas, ¿no? Tenemos el macizo central, ¿ya? La meseta de Baviera, la meseta de Valdai, la meseta central y la meseta de Castilla. Aquí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos los Pirineos, ¿ya? Entonces ahí tenemos hay otros sistemas, ¿no? Ciertamente los que les he nombrado son los principales, ¿no? Con respecto a los sistemas orográficos tenemos, por ejemplo, los grampianos y cambriados en Reino Unido, ¿no? Que están aquí, los grampianos, los cambriados. Acá tenemos el Báltico, la Sierra Morena, la Sierra Central, los cantábricos, ¿sí? El ibérico, ¿ya? La Jura, la Selva Negra, ¿no? La Selva Turingia, la Selva Bohemia, los dináricos, la Transilvania aquí, los Balcanes, ¿no? Entonces hay, como ven, todos los marroncitos son sistemas orográficos, estos de aquí, ¿ya? Son cadena de montañas, ¿ya? Cadena de montañas. Los que están aquí aparecen son los principales, ¿no? Después están otros también para que se tengan en cuenta, ¿no? Bien, y por último vamos teniendo lo que son las llanuras, ¿ya? Ahí tenemos la llanura húngara, aquí, ¿no? La llanura del Po, ¿no? La llanura del Po. El Po es un río de Italia, al norte de Italia. La llanura noreuropea, que es esta de acá, ¿no? Al norte de Europa, ¿ya? La báltica, que es esta de acá. La llanura oriental, ¿no? Que oriental porque está más al este, ¿no? El taiga, las taigas, que son llanuras frías, ¿no? Y la tundra, ¿no? Que son mucho más frías todavía, ¿ya? Que si se dan cuenta están en Rusia, al norte, ¿no? Donde ya está cerca el océano glacial ártico. ¿Ya? Entonces aquí para que se tengan en cuenta, aquí está el Mar Negro y este es el Mar Mediterráneo, esto de acá. Y este de acá se le conoce como los Balcanes, ¿no? ¿Ya? Perdón, el Mar Báltico, no Balcanes, Báltico, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces hemos conocido al viejo continente, ¿no? En sus montes, sus llanuras y sus mesetas, así como su división política. Acá hay unos datos importantes con respecto a la, al relieve, a la geomorfología, ¿ya? ¿Cuál es la cordillera más alta, la cordillera más larga? Aquí los tienen y ahí están los datos.
Muy bien, jóvenes. Realizan las actividades y me las envían al correo. Es todo por la clase de hoy. Hasta luego.